Muy bien, vamos a seguir trabajando con el salón 3, Venus, orar y administrar el poder de la palabra. Y como vimos en el segmento anterior, vamos con la primera parte, la portada. Adelante, profe, trabajemos la portada desde su inicio. Escuchamos entonces el audio de esta interesante portada. Luego la vamos a dividir en partes. Saludos. Mucho gusto. Organizo y clarifico cada punto de forma ordenada, bíblica y didáctica. Listo para usarlo en tus materiales, portada y presentaciones. El poder de la palabra de Dios. Subtítulo: La Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Introducción. La opinión de Walter Scott. El escritor Walter Scott expresó: La Biblia es el libro que más sabiduría, consuelo y guía ha entregado a la humanidad en toda la historia. Quien la lee con el corazón abierto, descubre que no es un libro humano cualquiera, sino una revelación que trasciende tiempos y culturas. Su valor no está solo en su antigüedad, sino en su capacidad de transformar vidas. 1. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita? ¿Cómo? Fue escrita por más de 40 autores diferentes, reyes, pescadores, médicos, pastores, escribas a lo largo de los siglos, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios expresada por medio de seres humanos. ¿Cuándo? Se escribió en un periodo aproximado de 1.5 años, desde el siglo XV a.C. hasta el siglo I después de Cristo. ¿Por qué? Para revelar quién es Dios, mostrar su plan de salvación, enseñar a vivir en obediencia y guiar a la humanidad hacia la relación con Él. 2. Escritos originales y traducciones. Textos originales. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo. El Nuevo Testamento en griego koiné, idioma común de la época. No contamos con los manuscritos originales, pero tenemos miles de copias antiguas muy precisas que coinciden entre sí. Traducciones antiguas. Ya desde tiempos muy tempranos se tradujo Antiguo Testamento, traducción al griego llamada Septuaginta, usada por Jesús y los apóstoles. Otras versiones antiguas, al latín, siríaco, copto, etc. Clave. Las traducciones fieles se basan siempre en los textos más antiguos y fiables, no en versiones tardías o modificadas. 3. La imprenta y la Biblia. Antes de la imprenta, cada copia se hacía a mano. Era lenta, costosa, y pocas personas podían acceder a ella. 1455. Se imprime la primera Biblia completa en Europa, la Biblia de Gutenberg, en latín. Cambio histórico. La imprenta permitió multiplicar ejemplares, reducir costos y poner la palabra al alcance de más personas. Preparó el camino para que la Biblia llegara a todos los idiomas. 4. La Biblia en idiomas nacionales. ¿Por qué es tan importante? Dios quiere que toda persona entienda su mensaje en su propia lengua. La confusión surge al distinguir entre traducciones directas, hechas desde los textos originales, son las más fiables. Traducciones indirectas, hechas a partir de otras traducciones, no de los originales. Pueden tener errores o interpretaciones ajenas. Primeras versiones clave en distintas regiones. Europa, alemán, Martín Lutero. Primera traducción importante desde los originales. Inglés, Wycliffe, Tyndale. Base de versiones posteriores. Español, la Biblia del Oso. Revisada en 1602 por Cipriano de Valera, Reina Valera. La versión más usada en habla hispana. Traducida directamente de los textos originales. América Latina y regiones. Con el tiempo, se tradujo a lenguas indígenas y locales, siempre buscando la fidelidad al significado original. Puntos claros para evitar confusiones. 1. Una buena traducción respeta la gramática, el contexto histórico y teológico de los textos originales. 2. No hay una única versión perfecta, pero sí hay traducciones fieles y confiables. 3. El objetivo no es que todos usen el mismo idioma, sino que todos comprendan el mismo mensaje de salvación. 5. La quema de la Biblia, siglo XVI, 1527 a 1530. En este periodo, algunas autoridades religiosas y políticas consideraron que si la gente leía la Biblia en su propio idioma, cuestionarían sus enseñanzas y poder.
Hechos. Se prohibieron las traducciones en lenguas comunes, se incautaron y quemaron ejemplares en varios países de Europa. También hubo persecución de quienes traducían o difundían la Biblia. Resultado inesperado. Cuanto más intentaban destruirla, más se extendía. La persecución demostró que la palabra de Dios no se puede callar. Lo que quisieron eliminar terminó haciéndola más valiosa y querida. 6. La Biblia no está presa. Si un libro es prohibido, escondido o destruido, parece estar encerrado. Pero la Biblia tiene una característica única. Su mensaje es de libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se puede detener. A lo largo de siglos, regímenes, persecuciones y prohibiciones, la Biblia sigue existiendo, se lee, se traduce y cambia vidas. Como dice la Escritura, la palabra de Dios no está presa. 7. La Biblia a todo el mundo. Hoy en día, está traducida total o parcialmente a más de 3.5 idiomas. Es el libro más impreso, distribuido y leído en la historia de la humanidad. Su propósito final, llegar a cada nación, pueblo y lengua, para que todos conozcan el amor y la salvación de Dios. Resumen para compartir. Origen. Inspirada por Dios, escrita por seres humanos. Historia. Desde manuscritos antiguos, pasando por la imprenta, hasta las traducciones modernas. Lugar. No es un libro del pasado. Sigue vivo, accesible y transformador en todo el mundo. Gracias, profe. Antes de pasar, antes de pasar a otro punto, profe, vamos a poner el punto número 9. Vamos a la parte número 9, ya que el resumen es la parte 8. Vamos a la parte número 9 y aquí vamos a presentar el fundamento bíblico y del espíritu y profecía para cada una de las 7 partes que mencionamos anteriormente. Perfecto. Pasamos directamente al punto 9. Estructurado claramente con fundamento bíblico y citas del espíritu de profecía para cada una de las 7 secciones que desarrollamos. Punto 9. Fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Para cada sección del tema, el poder de la palabra de Dios. 1. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita? Base bíblica. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo las 3 y 16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro la 1 y 21. Espíritu de profecía. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. En su sagrada palabra, el Creador ha dado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Aunque escrita por manos humanas, procede de la inspiración divina. Cada escritor fue guiado por el Espíritu Santo para registrar lo que Dios quería que su pueblo conociera. El camino a Cristo, página 88. 2. Escritos originales y traducciones. Base bíblica. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40, 8. Lo que Dios ha hablado, lo ha hablado una vez. 2 veces lo he oído. Que el poder pertenece a Dios. Salmos 6, las 2 y 11. Espíritu de profecía. Las Sagradas Escrituras, tal como fueron dadas originalmente por inspiración divina, son una norma perfecta de verdad. Aunque han sido traducidas a diferentes idiomas, cuando se hacen con fidelidad a los textos originales, siguen siendo la voz de Dios para cada generación. El gran conflicto, página 73. La imprenta y la Biblia. Base bíblica. Pronto será cumplida mi palabra, y se cumplirá fielmente. Habacuc 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos las 4 y 12. Espíritu de profecía. La invención de la imprenta fue una providencia divina para que la palabra de Dios pudiera difundirse rápidamente por todo el mundo. Dios preparó este medio para que su verdad ya no estuviera encerrada en pocos manuscritos, sino al alcance de todos los pueblos. Historia de la Redención, página 345. Cuaro. La Biblia en idiomas nacionales. Base bíblica. Y oí una voz que decía, he aquí, yo he puesto mi palabra en tu boca, para que todos los pueblos oigan y entiendan. Jeremías 1:9. Hechos 2, 6, 8, 11. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Juan las 3 y 16.
Espíritu de profecía. Es voluntad de Dios que todos los hombres, en cualquier lengua o nación, puedan leer su palabra en su propio idioma. No hay razón para que la verdad divina permanezca oculta en lenguas muertas o desconocidas. Las traducciones fieles, hechas desde los textos originales, son instrumentos elegidos por el cielo para llevar luz a cada corazón. El gran conflicto, página 245. La confusión desaparece cuando se comprende que el objetivo no es conservar una lengua antigua, sino transmitir con exactitud el mensaje de salvación a cada pueblo. Consejos para los maestros, página 42. 5. La quema de la Biblia, siglo XVI, 1527 a 1530. Base bíblica. Porque no prevalecerán contra ti las armas que se forjen, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Isaías 5, las 4 y 17. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 2, las 4 y 35. Espíritu de profecía. Cuando los hombres intentaron destruir la Biblia, quemándola y prohibiendo su lectura, creyeron que así apagarían la luz del cielo. Pero sucedió lo contrario. Cuanto más la perseguían, más se extendía su influencia. El intento de borrarla demostró que no es obra humana, sino palabra eterna de Dios. El gran conflicto, página 270. 6. La Biblia no está presa. Base bíblica. Pero la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan las 8 y 32. Espíritu de profecía. Aunque se haya prohibido, escondido y perseguido en todos los siglos, el mensaje de la Biblia sigue avanzando. Ninguna prisión, ninguna ley, ningún poder humano puede detener su curso, porque lleva en sí misma la vida y la libertad que solo Dios puede dar. El camino a Cristo, página 90. 7. La Biblia a todo el mundo. Base bíblica. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 2, las 4 y 14. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Espíritu de profecía. La palabra de Dios debe llegar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, Dios ha guiado la traducción y difusión de su verdad, para que nadie quede sin la oportunidad de conocer su plan de salvación. Esta es la obra final antes de la venida de Cristo. El gran conflicto, página 612. ¿Te parece bien esta estructura? Si quieres, puedo prepararla también en formato resumido para diapositivas o carteles, o agregar preguntas de reflexión para cerrar este punto. ¿Seguimos con el siguiente paso? Gracias, profe. Ahora vamos a trabajar con la conclusión de la portada, regresando al planeta Tierra interior, con el estilo Los Ferianos. Voy a elaborar la conclusión de la portada combinando el regreso al planeta Tierra interior con el estilo de los Berianos, manteniendo el enfoque en el poder de la palabra de Dios. Excelente, profe. Ahora vamos a darle el guión. Perfecto. Aquí tienes el guión completo y listo para usar con el estilo de los Berianos, la metáfora del regreso a la Tierra interior y todo el contenido que hemos trabajado. Está estructurado para leerlo en voz alta, grabarlo o proyectarlo en cada sección. Guión completo. Tema: el poder de la palabra de Dios. Subtítulo: la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Estilo: narrativa beriana. Regreso al planeta Tierra interior. Introducción. Amigos, compañeros de estudio, bienvenidos de nuevo a nuestro planeta Tierra interior. Así como los viajeros del espacio vuelven a su hogar para encontrar paz, guía y sentido, hoy regresamos al centro mismo de nuestra fe, la palabra de Dios. El gran escritor Walter Scott dijo una vez: la Biblia es el libro que más sabiduría, consuelo y guía ha entregado a la humanidad en toda la historia. No es un texto cualquiera,
Es el mapa celestial, su historia y su poder. Punto 1. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita? ¿De dónde viene este libro? Fue escrito a lo largo de 1.5 años, por más de 40 hombres de distintas condiciones, reyes, pescadores, médicos y pastores. Pero su verdadero autor es Dios, quien los guió por su Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fue escrita para revelarnos quién es Dios, mostrarnos su plan de salvación y enseñarnos a vivir en comunión con Él. Es el mensaje enviado desde el cielo para cada habitante de esta tierra. Punto 2. Escritos originales y traducciones. Los primeros textos fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Aunque no tenemos los manuscritos originales, contamos con miles de copias antiguas que coinciden con gran precisión. Con el paso del tiempo, se tradujo a otras lenguas. La regla clara es, las traducciones fieles se basan siempre en los textos originales. Como dice la palabra de Dios permanece para siempre. Su mensaje no cambia, aunque pase de un idioma a otro. Punto 3. La imprenta y la Biblia. Durante siglos, copiar la Biblia a mano era lento y costoso. Solo unos pocos podían acceder a ella. Pero alrededor del año 1440, Dios preparó un instrumento providencial, la imprenta. En 1455 salió la primera Biblia impresa. Ahora podía multiplicarse, llegar a más lugares y estar al alcance de todos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y este invento abrió las puertas para que viajara por todo el mundo. Punto 4. La Biblia en idiomas nacionales. Aquí encontramos una verdad fundamental. Dios quiere que todos entiendan su mensaje en su propia lengua. Como en el día de Pentecostés, cada uno escuchaba las maravillas de Dios en su propio idioma. Hubo confusión durante siglos, pues se creía que debía permanecer en lenguas antiguas. Pero valientes hombres como Tyndale, Lutero y Casiodoro de Reina trabajaron para traducirla directamente desde los textos originales. No importa la región, si se traduce con fidelidad, es la voz de Dios para ese pueblo. He puesto mi palabra en tu boca, para que todos puedan escucharla. Punto 5. La quema de la Biblia. 1527 a 1530. Algunos gobernantes y autoridades temieron que la gente leyera la Biblia en su idioma. Prohibieron su lectura, quemaron ejemplares y persiguieron a quienes la difundían. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cuanto más querían borrarla, más se extendía. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que quisieron destruir se convirtió en el libro más querido y respetado de la historia. Punto 6. La Biblia no está presa. Aunque la hayan escondido, prohibido o perseguido en todos los siglos, hay una realidad irrefutable. La Biblia no está presa. El apóstol Pablo, encadenado, escribió, pero la palabra de Dios no está presa. Su mensaje trae libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ninguna barrera humana puede detener su poder de transformar vidas. Punto 7. La Biblia a todo el mundo. Hoy, la profecía se cumple. Está traducida total o parcialmente a más de 3.5 idiomas. Es el libro más distribuido y leído en la historia. Su misión sigue avanzando. Este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Llega a cada rincón, como luz que ilumina la tierra entera. Punto 8. Resumen. En resumen, es inspirada por Dios y escrita por hombres guiados por el Espíritu. Se ha conservado fielmente en manuscritos y traducciones. La imprenta ayudó a multiplicarla. Se ha traducido para que todos entiendan. La persecución no pudo destruirla. Su mensaje es libre y eterno. Sigue llegando a cada pueblo. Punto 9. Fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Todo esto tiene respaldo divino, bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Espíritu de profecía. Las sagradas escrituras son una revelación de Dios al hombre, escritas por manos humanas, llevan el sello de la inspiración divina. Cada etapa de su historia muestra que Dios ha guiado su preservación y difusión para cumplir su propósito eterno. Conclusión estilo beriano. Y así, compañeros, cerramos este viaje regresando a nuestro hogar interior. Al igual que los habitantes de los mundos lejanos miran a la tierra con esperanza, nosotros miramos a la palabra de Dios como nuestro refugio y guía. La Biblia no es solo un libro del pasado, es el puente que nos conecta con el Creador, la luz que ilumina nuestro camino y la promesa de que su propósito no se detiene. Ha resistido el tiempo, el fuego y la persecución, porque lleva en sí misma la vida eterna. Que al volver a nuestra vida diaria, llevemos esta verdad en el corazón. La palabra de Dios tiene poder,
Es libre, está al alcance de todos y permanece para siempre. Ella nos guía de regreso al hogar celestial que Dios preparó para nosotros. Que así sea. ¿Te sirve este guión? ¿Está listo para grabarlo, leerlo en la reunión o adaptarlo en diapositivas? Si quieres que lo haga más corto o con frases más breves para niños o jóvenes, dime y lo ajustamos. Gracias, profe. Ahora vamos con la frase bomba para cada parte. Perfecto. Aquí tienes una frase bomba breve, impactante y alineada con el estilo beriano, para cada una de las partes. Son ideales para encabezar cada sección, ponerlas en negrita en diapositivas o usarlas como cierre de cada explicación. Frases bomba por cada parte. 1. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita? Escrita por manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Divino. Es la voz de Dios hablando a nuestra alma. Tus. Escritos originales y traducciones. Aunque cambie la lengua, el mensaje no cambia. La verdad de Dios permanece intacta a través de los siglos. 3. La imprenta y la Biblia. La imprenta fue una puerta abierta por el cielo para que la palabra de Dios dejara de ser privilegio de pocos y fuera herencia de todos. 4. La Biblia en idiomas nacionales. Dios no habla en lenguas ocultas. Quiere que cada pueblo escuche su mensaje en el idioma de su propio corazón. 5. La quema de la Biblia, 1527 a 1530. Intentaron borrarla con fuego, pero el fuego solo sirvió para demostrar que la palabra de Dios es indestructible. 6. La Biblia no está presa. Pueden encadenar personas, prohibir libros y cerrar puertas, pero nunca podrán ponerle cadenas a la verdad que da libertad. 7. La Biblia a todo el mundo. Su destino no es una estantería, sino cada rincón del planeta. Es el mensaje que une a toda la humanidad con su creador. 8. Resumen. Desde su origen hasta hoy, la Biblia ha resistido el tiempo, la crítica y la persecución, porque no es obra de hombres, sino palabra de Dios. 9. Fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Lo que la escritura confirma y la luz profética explica. Esta palabra es firme, segura y digna de toda confianza. Conclusión. Volvemos a nuestro hogar interior con la certeza. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y guiarnos hasta el hogar eterno. ¿Te parecen contundentes y claras? Si quieres que sean más cortas o con un tono más directo, dímelo y las ajustamos al momento. Están perfectas, profe. Ahora lo que vamos a hacer es una lámina para cada una de las frases bomba. Perfecto. Aquí tienes cada lámina lista con diseño claro, título, frase bomba y referencia bíblica profética, ideal para proyectar, imprimir o usar en diapositivas. Mantiene el estilo beriano y el enfoque de nuestro tema. Láminas, el poder de la palabra de Dios. Lámina 1. Tema, cómo, cuándo y por qué fue escrita. Frase bomba, escrita por manos humanas pero inspirada por el Espíritu Divino. Es la voz de Dios hablando a nuestra alma. Base, 2 Timoteo las 3 y 16, 2 Pedro la 1 y 21. Espíritu de profecía. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. El camino a Cristo, página 88. Lámina 2. Tema, escritos originales y traducciones. Frase bomba. Aunque cambie la lengua, el mensaje no cambia. La verdad de Dios permanece intacta a través de los siglos. Base, Isaías 48. Salmos 6 las 2 y 11. Espíritu de profecía. Las traducciones fieles siguen siendo la voz de Dios para cada generación. El gran conflicto, página 7. Lámina 3. Tema, la imprenta y la Biblia. Frase bomba. La imprenta fue una puerta abierta por el cielo para que la palabra de Dios dejara de ser privilegio de pocos y fuera herencia de todos. Base, Hebreos las 4 y 12, Habacuc 2:3. Espíritu de profecía. Fue providencia divina para que la verdad llegara a todos. Historia de la redención, página 345. Lámina 4. Tema, la Biblia en idiomas nacionales. Frase bomba. Dios no habla en lenguas ocultas. Quiere que cada pueblo escuche su mensaje en el idioma de su propio corazón. Base, Hechos 2, 6, 8, Jeremías 1, 9. Espíritu de profecía. No hay razón para que la verdad permanezca oculta en lenguas desconocidas. El gran conflicto, página 245. Lámina 5. Tema, la quema de la Biblia. Frase bomba.
Intentaron borrarla con fuego, pero el fuego solo sirvió para demostrar que la palabra de Dios es indestructible. Base, Mateo 2, las 4 y 35, Isaías 5, las 4 y 17. Espíritu de profecía. Cuanto más la perseguían, más se extendía su influencia. El gran conflicto, página 270. Lámina 6, tema. La Biblia no está presa. Frase bomba. Detener su curso de vida y libertad. El camino a Cristo, página 90. Lámina 7. Tema. La Biblia a todo el mundo. Frase bomba. Su destino no es una estantería, sino cada rincón del planeta. Es el mensaje que une a toda la humanidad con su Creador. Base. Mateo 2, las 4 y 14. Apocalipsis 5, 9. Espíritu de profecía. Debe llegar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El gran conflicto, página 612. Lámina 8. Tema. Resumen. Frase bomba. Desde su origen hasta hoy, la Biblia ha resistido el tiempo, la crítica y la persecución, porque no es obra de hombres, sino palabra de Dios. Base. Salmos 119, 89. 1 Pedro la 1 y 24 menos 25. Espíritu de profecía. Es la única guía segura para la vida presente y la esperanza futura. Lámina 9. Tema. Fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Frase bomba. Lo que la escritura confirma y la luz profética explica. Esta palabra es firme, segura y digna de toda confianza. Base. 2 Timoteo las 3 y 16 menos 17. 2 Pedro la 1 y 19 menos 21. Espíritu de profecía. La Biblia es su propia intérprete y su propia prueba. El gran conflicto, página 10. Lámina 10. Tema. Conclusión estilo beriano. Frase bomba. Volvemos a nuestro hogar interior con la certeza. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y guiarnos hasta el hogar eterno. Base. Juan las 5 y 17 de la tarde. Salmos 11 las 9 y 10:5. Espíritu de profecía. En ella encontramos la luz que nos guía de regreso a la presencia de Dios. Amén, profe. Amén.